Shalom Javerín, Shalom Ajim, bienvenidos a las reflexiones de la Parashá Mishpatín. Mis amados Ajim, una realidad demasiado extrema. El mundo, mis Ajim, se está convirtiendo en un lugar extremo. Esto no es nuevo. Parece que el ser humano siempre ha sido una creación extrema. Quizás ahora sea más evidente porque nos acercamos a un punto de cambio, un cambio de una conciencia de o esto o aquello. Si te está gustando este canal, mi amado mis Sajín, mis Javerín, si le está gustando y siente que es de Brajá, que es de bendición, por favor suscríbase, comparta este material con aquellas personas que le llegan a su conciencia, a su mente. Quitemos de nosotros todo el egoísmo. Quitemos de nuestra conciencia todo comentario negativo. Traigamos a Mashiach pronto y en nuestros días. Somos la última generación, mis amados Ajín. Activa la campanita, dale me gusta y comparte y suscríbete. Con ustedes está el Yohanan. Como le digo, una creación extrema. Quizás ahora sea más evidente porque nos acercamos a un punto de cambio. Un cambio de una conciencia de o esto o aquello. O mi camino es el tuyo. O mi rebe o el tuyo. O mi bando político o el tuyo, etcétera, etcétera. Mis amados ajín, a una conciencia más exclusiva. Por lo tanto, mis ajín, este es el momento adecuado para reconsiderar la conciencia que nos controla a nosotros y a nuestro mundo. Mis ajín, tras la parashá anterior, que tocó la cima espiritual del monte Sinaí, la parashá de las leyes, descendiente y aborda todos los asuntos legales entre los seres humanos. Un pronunciado descenso desde las grandes luminarias hasta abordar los pequeños detalles de la realidad física. A menudo se escucha a diferentes personas decir, creo en los 10 mandamientos. Creo en los 10 mandamientos, pero todas estas leyes y juicios, la gramática y las nimiedades, ¿para qué necesitas todo esto? Mucha gente se hace la pregunta, ¿para qué necesitamos todo esto? Este es, de nuevo, el enfoque polarizado del o esto o aquello. O eres muy espiritual o estás constantemente ocupado con el materialismo y los asuntos de este mundo. ¿Cuándo? De hecho, puede ser más completo cuando eres ambos y ambos. Isajín, la parashá comienza con las palabras, y estas son las leyes. La letra Hei es la letra de la conexión, y aquí enseña que así como los 10 mandamientos de la parashá anterior fueron dados en el momento allá en el monte Sinaí. Todas las leyes, juicios y leyes de esta parashá también fueron dados en el monte Sinaí. Todo es un todo. La letra que conecta es la letra Ba, la Hei con la Hei.
mundo físico con mundo espiritual. Misajín, el viejo mundo parece haber operado con una polaridad lineal, o esto o aquello. La gente se categorizaba bajo una etiqueta extrema. En la sociedad religiosa, esto se expresa con el concepto de o eres sadí o eres malvado. Quizás por eso vemos a tantos jóvenes aredíes abandonar las tiendas de la gente sadí y lanzarse de directa y radicalmente a la vida. Una vida callejera más corrupta, en pocas palabras. En la sociedad secular, esto se expresa en el concepto de o tienes éxito o eres un perdedor. No hay término medio. Por eso tanta gente usa la tecnología y las redes sociales para aparentar éxito. Misají, nadie quiere ser un perdedor. Da miedo. Y también es un concepto muy polarizado. Pinta la vida humana en blanco y negro, luces y sombras. Hace que toda la creación pierda su maravillosa paleta de colores. Misajín, la sabiduría de la Kabbalah nos revela una conciencia más exclusiva, inclusiva más bien, hablando internamente, una conciencia que ahora se está extendiendo en el mundo. Pasamos de O a ambos. Y en la Moed de Sukkot hay 4 especies, ¿se acuerdan? De manera simplificada, la Torá divide a las personas en 4 tipos. Por un lado, aquellos sin gusto ni olfato, sin misbó, sin mandamiento, ni buenas obras. Por otro lado, aquellos con gusto y olfato, mandamientos, misbó y buenas obras. Y en el medio se mezclan 2 tipos más. Así es como se establecen los diferentes tipos. Sin embargo, la sabiduría del interior nos revela que la realidad es que en cada uno de nosotros hay 4 especies. ¿Cómo? Sí, tal como los 4 hijos en la Haggadah de Pesa. Todo el trabajo es crear orden interno y usar todos los poderes que tenemos de una manera útil, beneficiosa y con propósito. El problema es que, como con cualquier novedad, la conciencia de ambos y crea mucha confusión. Se difuminan los límites. Vivimos en una época de cambio y transición hacia un enfoque interno más holístico. Un enfoque que abarca todas las facetas de una persona. Un enfoque que no se preocupa por separarme de los demás con definiciones absolutas de esto o aquello. Un enfoque que no se apresura a descartar el camino de otra persona solo porque no es el mío. Misajín, ha llegado el momento de interiorizar que en cada uno de nosotros residen todos los poderes. Soy sabio, malvado e inocente. Y no sé cómo pedir. Soy muy espiritual, allá arriba en el monte Sinaí, y muy terrenal al cumplir los mandamientos y observar la gramática de las leyes. Misajín, cada uno de nosotros es un mundo entero. La Shalom nace entre mis extremos interiores y desde allí se extenderá al mundo entero. ¿Qué tiene esto que ver con el sábado perdido? Un pequeño ensayo sobre la historia de la salida del armario, Misajín. Parece que ya les había platicado de esto. Misajín, todo lo que una persona ve fuera de sí misma es un reflejo de sí misma
y de las correcciones que debe hacer. Si alguien ve algún defecto en los demás, es solo porque les está mostrando sus defectos. Por eso el Baal Shem Tov dijo que si ves suciedad en tu cara reflejada en el espejo, no tiene sentido intentar limpiar ese reflejo. Es mucho más lógico y correcto lavarse la cara. El trabajo espiritual siempre es interno primero. La limpieza es interna, no externa. La externalidad es solo un reflejo. Misajín, entre los demás mandamientos de la parashá se encuentra el mandamiento del Shabbat, de la oveja perdida. No verás el buey de tu hermano ni su oveja extraviados, y los ignorarás, se los devolverás a tu aj. Esta no es la primera vez que se escribe este mandamiento. También está escrito en la parashá Mishpatim. Si el buey o el burro de tu enemigo se extravía, se lo devolverás. A simple vista, Misajín, vemos que la principal diferencia entre las dos referencias es que la primera usa la palabra retirado y la segunda usa la palabra perdido. Surge la pregunta, ¿quién en esta generación todavía tiene un buey, una oveja o un burro? Bueno, si bien la Torah habla de cualquier tipo de pérdida, en el sentido más profundo del asunto también se refiere a la pérdida espiritual. Por ejemplo, una persona puede perder la alegría de vivir o perder su buen camino en la espiritualidad. La Torah, Misajín, habla de dos niveles diferentes de pérdida. Hay una opción, perdido en el camino, y una opción, retirado. La primera se refiere a una pérdida que se puede encontrar fácilmente, mientras que la segunda se refiere a una pérdida mucho más difícil de encontrar. A veces, Misajín, en medio del ritmo de la realidad, parece que somos una generación perdida. La mayoría de la gente está perdida en la materia, sin mente, perdida sin la luz del alma. Y quizás solo lo parezca exteriormente. Lo cierto, Misajín, es que forma parte del gran plan divino. Ciertamente, el Boreolán es bueno y benévolo, y nos guía por senderos sinuosos hacia todo el bien que nos ha preparado. Lo esencial, Misajín, es comprender el papel que cada uno desempeña en esta gran campaña. El mes de la Teshuvá está en pleno apogeo y necesitamos dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en el todo, en lo que todos hemos perdido. Los libros Kadoshin enseñan que todos somos parte de una gran alma. Estamos conectados, Misajín, y por lo tanto tenemos la capacidad de contribuir a la corrección general, llamado Tikkun Olam, a la corrección de todos nosotros. Sí, porque hay un Tikkun Olam, una rectificación por todo el universo y una por personal. Es importante, Misajín, realizar actos de bondad y amabilidad hacia los demás en el mundo exterior. Pero la corrección principal reside en nuestra conciencia interior. El papel de cada uno de nosotros es restaurar las pérdidas del conjunto, ver y ayudar a cada alma que se ha perdido y se considera pérdida en el camino. Incluso a las almas que han alcanzado un estado de distanciamiento llamado remoto. Es importante intentar acercarlas a todas las mediante la bondad. Recuerda siempre que la cadena está y es tan fuerte como su eslabón más débil.
Parte del trabajo, misajín, importante es recordar, no juzgar la realidad de los demás, no juzgar la realidad de los demás externamente, porque si veo a otra persona perdida en el camino, es una señal de que hay una parte de mí que está perdida en el camino. Y así sucesivamente. Si veo un alma alejada de la Kedushá, es una señal de que hay algo alejado en mí. El Baal Shem Tov llama a esto Shemet Min Ha'u, un poco de lo mismo. Dirigir la atención hacia el interior es lo que puede corregir mi parte del asunto. Mi respuesta afecta a la otra persona, o al menos puede ayudarla de una manera mucho más fundamental y mejor. Cuando me limpio internamente, entonces la realidad externa también se limpia. Al ver su desventaja como mi desventaja y juzgarnos a ambos por igual, entonces realmente nos elevamos a ambos al nivel del mérito. Y esto se llama el Shabbat perdido. Misajín, en el mundo entero espera el día en que todos los perdidos sean encontrados y restaurados. Entonces se cumplirán las palabras del profeta Yesayahu, que dice, y acontecerá en aquel día que se tocará un gran shofar, y vendrán los perdidos en la tierra de Asiria, y los desterrados de la tierra de Misraín, y adorarán al Adón en el monte Kadosh de Jerusalén. Y aquí, mientras tanto, solo necesitamos ver las cosas con optimismo y tratar de ser amables con los perdidos de los demás. Una mirada al mes de Tebet, según la Kabbalah. Un completo y profundo. ¿Sí? Poder de renovación. Poder de renovación. Misajín, el pueblo de Israel es como una luna. Así como la luna se renueva cada mes, nosotros también tenemos la capacidad de renovarnos. De hecho, Misajín, cada día, en cualquier momento, hay renovación en toda la creación. Como decimos en oración, quien se renueva en su bondad cada día es la obra de la creación. Misajín, la raíz de la palabra mes significa renovación. Cada mes trae consigo nueva luz a la creación. Un marco único de tiempo sagrado que sirve como escenario para nuestro desarrollo espiritual. Cada mes, Misajín es capaz de crecer en las áreas designadas para ello. En él operan diferentes fuerzas y se revelan herramientas únicas para el trabajo humano. Además, Misajín, este estudio es tan importante como estudiar las señales de tránsito para quien quiere ser un buen conductor. Misajín, después de todo, no podemos imaginar a una persona conduciendo un automóvil sin conocer las señales y las leyes que rigen la realidad de la carretera. Eso sería un verdadero pecado y un acto impedecible. Por lo tanto, los jajamín de la Kabbalah, los Mekubalín, nos enseñaron las leyes de la vida, las diferentes condiciones del tiempo y las señales en las carreteras o en la carretera, herramientas prácticas que nos permiten realizar nuestro trabajo espiritual con mayor precisión y claridad, y con la ayuda divina, también con mayor éxito. El mes de Tebet, Misajín, o por ejemplo, el mes de Tebet, la estructura espiritual, está escrito en el libro de la creación. Quien entronizó la letra Aleph con ira, la ciñó con una corona y un cinto, y los hizo un macho cabrío en el mundo y una bendición en el año, y honró el alma de un macho y una hembra.
Misajín, la combinación iluminadora de este mes, Hey Jude y Hey Bam, ponga atención, pero si lo deletré al revés, Bad Hey, Jude Hey, proviene de la terminación de las letras, ponga atención, Jude Hey, Bad Hey está conmigo y su nombre es ensaltado. Tejilín 34, verso 4. Para comprender el significado de la combinación, las letras y las características de los meses. Pero vamos a introducirnos al mes de TV. Misajín, el mes de TV es el 10º en el número de meses que comienza con Nisan y el 4º en el número de meses que comienza con Tisri. El nombre de Tebet, al igual que los nombres de los otros meses, fue traído por los israelitas de Babilonia y se menciona en el libro de Esther. Y Esther entró al rey Asuero a su palacio real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Esther, capítulo 2, verso 16. Misajín, el Midrash afirma que Tebet viene de la palabra Tobé, porque en este mes hubo bien para Israel, porque Hadassah es Esther siendo llevada al rey Asuero. Y por lo tanto, Misajín surgió bien para el pueblo de Israel, porque ella influyó en la anulación del decreto de Amán. El nombre del mes proviene de la palabra Acadia Tevet, algo en lo que la gente se hunde. Probablemente, Misajín, debido a las lluvias y al lodo profundo que caracterizan al mes. A modo de alusión, se dice que el nombre Tebet proviene de la palabra Tobet, que si insertamos la letra escrita con dos ganchos en el nombre del mes, obtenemos la palabra, la letra representa el pilar de la Torá, que si traemos más espiritualidad a este mes, podremos ver el gran bien en todo. La suerte del mes es Capricornio. Capricornio, cuando las cabras salen a pastar en los campos. El texto de Tebet para el pastoreo de las cabras es que si la lluvia cae en su temporada y no cae en Tebet, esto es una señal de bendición para todo el año. Cuando no hay lluvia en Tebet, los pastos comienzan a volverse verdes y el pasto ya es suficiente para las cabras. En el libro de la conciencia, en el mes de Tebet, hay 3 ayunos uno tras otro, por 3 calamidades que vinieron sobre Israel el 8, 9 y 10 de Tebet. Los ayunos del 8, 9 de Tebet se denominan ayunos de los tzadikim, de los justos, y solo los individuos ayunan durante ellos. Mientras que el ayuno del 10 de Tebet es un ayuno para toda la comunidad. Libro de la conciencia. Este es el día en que Nabucodonosor comenzó el asedio de Jerusalén, que finalmente condujo a la destrucción del templo. En el mes de Tebet comenzamos a estudiar la Torá y entramos en el periodo de la maldad, llamado así por las iniciales de las acciones que se leen en el Shemó, Bara, Ba, Beshalá, Yitro, Mishpatín, un periodo que es muy capaz de corregir las maldades de nuestra juventud y es especial para corregir el pacto. Hablemos de la luz oculta del mes. Misajín, el primer día de TV siempre cae en medio de la Moed de Hanukkah o la festividad de Hanukkah. Y como es bien sabido, el comienzo del mes es la raíz espiritual de todo el mes.
La primera letra del nombre TV es la Ta. Y la primera vez que la Ta aparece en la Torá es en la palabra bueno. Y vio Elohim que la luz era buena. Top. Bereshí 1:4. De esto aprendieron los jajamín que la luminaria o la luz representa la bondad. En la festividad de Hanukkah se revela la luz oculta, la misma luz de lo que se dice, porque era bueno. La luz de la corrección final que se revelará de nuevo en toda la realidad, el comienzo del mes de Tebet, con la revelación de la luz oculta en las luminarias de Hanukkah, nos prepara para un mes que, según los sabios, es uno de los 3 meses más difíciles del año. En el libro del Shemó está escrito: dará a luz un hijo, y al verlo bueno, lo tuvo escondido durante 3 meses. Shemó 2:2. Los 3 meses son Tamuz, Ab y Tebet, en los que se oculta la presencia divina. Por eso en casi todas esas porciones hay que revelar lo oculto como en Hanukkah, y durante los cuales impera la ley en el mundo, como está escrito en el Sagrado Zohar. Estos son 3 meses en los que impera una ley severa en el mundo. ¿Y quiénes son? Son Tamuz, Ab y Tebet, en los que no hay manifestación de la presencia divina debido a las leyes del mundo. Zohar. Éxodo. La luz de Hanukkah nos prepara para el trabajo de contraste de este mes, para recordar que precisamente, misajín, en la mayor oscuridad se encuentra la mayor luz. Porque si una luminaria pequeña alumbra en una oscuridad intensa, va a ser más fuerte su or. Precisamente en el apogeo de los días invernales comienza el crecimiento oculto del siguiente ciclo en toda la naturaleza. Este mes revela fuerzas destructivas, por lo que es importante ser cautelosos y esforzarnos por convertir todo lo que nos llegue del juicio en misericordia. Hablemos de deficiencia antes del llenado. Isajín, en el libro de la creación está escrito que la combinación del nombre del Adón para el mes es Yud H. Ay, perdón, Tikkun aquí. Es Yud-Hei Ba-Hei, que proviene de las terminaciones de las letras. No quiero decir el nombre, pero es Yud-Hei Ba-Hei. Está conmigo y su nombre es ensantado. Tehilín 34, verso 4. Misajín, hay 12 combinaciones del nombre del Adón. Cada mes se revela una combinación con un orden diferente de letras. Así que estamos en el nombre correcto, solamente que no hay que mencionarlo a la ligera. Tengámoslo en reverencia. Misajín, las diferentes combinaciones indican la forma en que la abundancia influye en cada mes. Las enseñanzas de la Kabbalah enseñan que las letras en el lenguaje sagrado son los recipientes o vasijas para recibir esa luz. Las letras de Yud, Hei, Ba, Hei, por ejemplo, Yud, Ba, Hei, pero aquí hablando de la Ba y la Hei, ponga atención, del mismo tetagrama del Adón, son letras masculinas, Bat y Hei, que indican la influencia, propagación de la luz. Es decir, misajín, un estado de gracia. En contraste, la letra doble de Hei, Hei, con la Ba del nombre del Kadosh, es una letra femenina que indica con recipiente vacío de luz. Es decir, misajín, un estado de deficiencia y juicio. En el mes de Tebet,
La combinación del nombre del Adón aparece en una forma casi completamente opuesta, de modo que las letras femeninas preceden a las letras masculinas. Como se mencionó, este orden indica que un mes en el que la escasez de un vaso vacío aparece antes del cumplimiento. Sin embargo, misajín, del verso que da nombre al mes, podemos aprender cuál es la inculacción preliminar que necesitamos cuando nos sentimos privados. Yuhei Bajei está conmigo y su nombre es exaltado. Este es precisamente el momento de la alabanza y agradecer al Boreolán por todo lo que nos ha dado. Y desde la gratitud podremos superar cualquier dificultad. Hablemos de la ira positiva y la ira negativa. En el libro de la creación está escrito que en este mes la letra E reina en la ira. Uno de los mayores enemigos del alma son las cualidades negativas de la ira y el enojo en el alma humana. El rabino Jaim Vital explica que la ira es resultado del orgullo, para que medite allí. Porque debido al orgullo una persona se enoja cuando no se hace su voluntad. Pero si fuera humilde y reconociera sus defectos, no se enojaría en absoluto. Sharei Kedusha 1. Esto significa, misajín, que en la naturaleza más profunda de corregir la ira reside nuestra gran corrección. La corrección del orgullo y la sensación de ser. Maimónides escribe: los primeros sabios dijeron, todo aquel que está enojado es como si adorara a un ídolo. Lo que significa, misajín, que la ira se comparará o se compara con la idolatría real. Al olvidar al Boreolán y recordar solo a sí mismo. Una persona puede literalmente perder la luz de su alma cuando se enoja. Shlomo le dice, porque de la mucha sabiduría viene mucha ira. Y yo sé aumenta el conocimiento. Y yo sé aumenta el dolor. Eclesiastés 1:18. Misajín, cuanto más desarrollados estemos en sabiduría, mayor será el peligro de la ira. Por otro lado, está escrito, la sabiduría vivirá en su propia fuerza. Eclesiastés 7:12. La sabiduría es la fuente de la vida y la decisión es nuestra, especialmente este mes. Usaremos la sabiduría externa de la cultura griega, la sabiduría del cuerpo que fortalece el orgullo y la sensación de ser, la sabiduría que genera ira, o podremos usar la sabiduría interna que anula el ser y lleva a la persona a la humildad. Es una pregunta muy larga. Misajín, como se mencionó, el órgano del mes es el hígado. El órgano del mes de Tebet es el hígado. Cuando el hígado se encuentra en un estado negativo, simboliza la ira, la frustración y la inacción. Es el lugar por donde se drenan todas las toxinas físicas y emocionales. El hígado se asemeja a la inclinación al mal, porque es la sede de todos los deseos animales y cualidades corruptas, y dentro de él la cualidad de la ira. Misagi, en el mes de Tebet nos permite observar las cosas que surgen del hígado, de las profundidades de nuestra fisicalidad y de nuestra espesura, para que podamos corregirlas. Mientras estén ocultas y enterradas bajo las capas del alma, no podremos corregirlas. Por lo tanto,
Este mes se nos dieron condiciones especiales para que podamos verlas y corregirlas, dado que Elohim no creó nada superfluo, ni en su mundo ni en el alma humana. Es comprensible que también debamos encontrar el lado positivo de la capacidad de enojarnos. Los sabios dijeron, el buen instinto de una persona siempre se verá irritado por su mal instinto. Tratado de Brajón. La vieja le dice, quienes aman a Elohim odian el mal. Tejilín 177, verso 10. Baal Hasulán explica en Shamatí 23 que no basta con amar a Elohim, sino que también estamos obligados a odiar el mal. El mal es un acrónimo de la voluntad propia, es decir, misajín, el egoísmo, que es lo que nos separa de los demás del Boreolán. Por lo tanto, misajín, los sabios nos enseñaron que existe una irritación positiva, la ira que irrita el buen instinto de una persona, el deseo de influir en su mal instinto, el deseo de recibir hasta que vence el mal con el bien. La enorme energía de la ira puede canalizarse hacia un mayor crecimiento espiritual. Pero hablemos de esa historia. Una vez el Baal Shem Tov llegó a una gran cervecería que pertenecía a un hombre muy rico. Muchos trabajadores estaban ocupados alrededor de 24 grandes cubas donde se elaboraba la cerveza. Y los capataces que estaban allí supervisaban que los trabajadores hicieran bien su trabajo. Ese día, el hombre rico vio que no había orden y que los capataces no estaban haciendo bien su trabajo. El hombre se enojó mucho con los capataces y los reprendió porque le estaban causando pérdidas y daños. Mientras tanto, escuchó que el Baal Shem Tov venía. El hombre rico corrió a su encuentro. El Baal Shem Tov le preguntó, ¿quién eres? El hombre respondió, ¿me conoces? Soy el dueño de esta casa. El Baal Shem Tov le dijo, si no hubiera sabido que vivías aquí, no te habría reconocido como el dueño de la casa. Porque cuando te enojaste con tu pueblo, la gran ira que te afligía te cubrió de pies a cabeza, hasta que no pudiste ser reconocido. De ahora en adelante, ten cuidado de no enojarte. Y también me comprometo a partir de hoy a no enojarme con nadie, ni siquiera con mis siervos gentiles. Querido mío, porque hoy he visto lo dañino que es el enojo. Buen enojo. La letra Aleph de este mes alude al poder de la vista. El mes comienza con el encendido de las luminarias de Hanukkah, que se dice son solo para la vista. Los ojos sobre los que se nos advirtió. No te irás tras sus corazones ni tras sus ojos, pues te prostituirás. Números 15:39. Misajim pueden ser usados por nosotros para satisfacer el deseo de recibir solo para nosotros o para verlos solo a ellos. Es decir, Misajim, para que nuestra vista sea una buena vista santificada por el cielo. Rabbi Akiva dice, todo lo que hace el misericordioso, el Rajún, lo hace para bien. La aspiración de la persona es espiritual, es purificar sus sentidos de tal manera que tenga el privilegio de ver que todo lo que ocurre en el mundo es obra del Rajún en su misericordia y todo para bien.
David Jamel le dice, tienen ojos y no ven. Salmo 115. Mientras los ojos sean suyos para usarlos para satisfacer la lujuria de la carne, no podrán ver el bien. Por lo tanto, en este mes, más que cualquier otra cosa, debemos hacer la vista gorda ante las deficiencias que se revelan en los demás y ver solo sus virtudes. Como dice el Noam Elimelech, dale a nuestros corazones que podamos ver las virtudes de los demás y no sus defectos, para que podamos ver los puntos buenos que se encuentran en los demás con un buen ojo, un ojo hermoso, un ojo influyente. ¿Te amaste? Estudiemos juntos. ¿Te amaste? Imagina el desarrollo humano como parte de la reforma social, de un estudio grupal, Matan Torah, Valhazulán, discusión y preguntas y respuestas. Misajín, la misma de amar al prójimo como a uno mismo o como a mí mismo, lo que se llama en palabras de el rabino Ashla, Valhazulán, la misma de influencia, influir en los demás en lugar de pensar en lo que puedo recibir, pienso en lo que puedo dar. ¿Por qué necesitamos estudiarlo tan profundamente, Misajín? Porque hasta ahora hemos crecido en un entorno que nos enseñó lo contrario. Nos enseñó a tomar, nos enseñó a lograr, a recibir todo lo que podamos del otro. La gente se casa y antes de la boda piensa en lo que la otra persona puede darle. La mira como si fuera una especie de grifo. Es hermosa, está decorada, seré agradable a la vista. ¿Qué puede darme este grifo? Misajín, el enfoque de la Cábala es completamente opuesto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Observa a esta persona y ve si puedes amarla, si puedes darle, si puedes influir en ella, si puedes ser su grifo y su fuente de influencia. Imagina una pareja que se casa y estos son los ideales que tienen en mente. Por eso construyen la casa, por eso se casan. Él piensa en cómo puede influir en ella y ella en cómo puede influir en él. Piensa en qué tipo de relación será esta. Isagin en la Kabbalah se llama infinito, infinitud de la luz, porque en la creación hay infinidad de luz. Todo depende de cómo nos conectamos con ella. Si nos conectamos correctamente y correctamente, es como una forma de influencia, no de aceptación solo para nosotros mismos. Entonces hay luz infinita. Nos convertimos en un conducto para la abundancia. Debido a que crecimos en una sociedad que transmite frecuencias completamente opuestas, necesitamos aprender. Y tenemos la bendición de contar con las enseñanzas del rabino Ashla, el Baal Hasulán, quien además, misajín de su grandeza y genio en el campo de la Kabbalah, también escribió escritos sociales encabezados por este Sefer, Matan Torah,
El Rabino Ashla nos guía para mirar con nuevos ojos nuestra realidad, la realidad del hombre, la realidad de la sociedad, la misma de ama a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente, misajín, dice, algo anda mal, están angustiados, deprimidos, insatisfechos, ya no tienen fuerzas para seguir adelante. Realmente necesitamos detenernos y analizar nuestra vida. Pero si lo hacemos, misajín, con la misma herramienta o las mismas herramientas que teníamos antes, no lograremos nada. El propósito, misajín, de este estudio es adquirir nuevas herramientas y mirarnos a nosotros mismos con nuevos ojos, hablar de las cosas y abrirnos a ellas. De esto surgirán grandes beneficios. Todos pueden convertirse en mensajeros de esto. Para ello, necesitamos aprender y comprender qué es la misma de la Javá, del amor, que Rabí Akiva considera una gran regla de la Torá. Rabí Ashla dice que solo hay una misma, la de influir en los demás. Eso es resumen de todo. Adán, el primero, Adán Harrishon, aunque tuvo solamente un mandamiento positivo, comer de todo árbol del jardín, y ahora estamos al final de la corrección, al final de 6000 años. 6000 años de la corrección del mundo. Estamos ante una nueva era. Y una vez más nos vemos reducidos a un mandamiento principal, el mandamiento de la influencia, el Ahava, el amor. Y necesitamos aprender a hacerlo. La cuestión es que si alguien nunca ha probado un plátano, no servirá de nada que le dé una charla de 3 horas sobre plátanos, su sabor especial, sus fibras. Hasta que no lo pruebe, no sabrá qué es un plátano. Misajín, estamos aquí para exponer el tema de la influencia, para dar una idea. Todos dirán, quizás lo intente, me esforzaré, comprobaré dónde estoy influyendo, dónde podemos avanzar. Una pregunta. ¿Y por qué no entiendo lo que dice David? ¿Estoy influyendo con precisión? ¿Qué es? Y amo. ¿Cómo se hace con precisión? Misajín, escuché una frase del rabino Shlita que resumió todo lo que hemos hablado hasta ahora. Así es. El rabino tiene frases precisas que se expresan así en medio de ángulo y resumen capítulos enteros. Así que escúchenla con atención. Puede ahorrarle al pueblo de Israel muchas horas de psicología. El rabino dijo esto: solo en el momento en que una persona deja de preocuparse por sí misma, puede empezar a hacer felices a los demás. Misajín, así es simple. Mientras mi proyector me apunte, estoy cómodo, estoy incómodo, tengo calor, tengo frío, ¿qué dije? ¿Qué comí? Etcétera, etcétera. Un imperio del ego. Mientras el proyector me apunte, no puedo realmente tener un impacto. No puedo ver realmente qué tipo de favor puedo hacerle al otro. No puedo ser realmente bueno con el otro. En cuanto enciendo el proyector y me doy cuenta de que estoy aquí para ser útil, para tener un impacto, entonces el cielo es el límite. Sigue aprendiendo. Carta 13. Y si bien la Torah tiene dos partes, número 1, los mandamientos que rigen entre el hombre y Elohim.
Número 2, los mandamientos que rigen entre el hombre y su prójimo. Aquí, Misajín, ambos tienen la misma intención, llevar a la criatura al objetivo final de adherirse a Elohim, como se explicó. Y no solo eso, sino que incluso el lado práctico de ambos es de hecho uno el mismo. Porque cuando uno hace su acción por su propio bien y no por alguna mezcla de amor propio, es decir, sin ningún beneficio para sí mismo, entonces uno se sentirá ninguna diferencia en su acción, ya sea que trabaje por amor a su prójimo o por amor al lugar que Elohim ha creado. Porque es ley natural para toda criatura que todo lo que está fuera del marco de su propio cuerpo le parezca algo completamente vacío e irreal. Y cada gesto que una persona realiza para amar a su prójimo, lo hace con la ayuda de una luz que regresa y una recompensa que eventualmente lo será devuelta y le servirá para su propio beneficio. Por lo tanto, Misajín, ningún acto como este puede llamarse amor al prójimo, pues se juzga por su fin y es similar a un préstamo que no se paga hasta el final. En cualquier caso, el acto de presentar o del acto de presentar no se considera amor al prójimo. Sin embargo, realiza cualquier movimiento o esfuerzo únicamente por amor al prójimo. Es decir, Misajín, sin ninguna chispa de luz que regrese y sin esperanza de recompensa. Es algo completamente prohibido por la naturaleza. De igual manera, Misajín, las correcciones del Zohar sobre las naciones del mundo dijeron: todo acto de bondad hacia Elohim es bondad. Es decir, Misajín, todo lo que muestran bondad hacia sus amigos o al servicio de Elohim no es por amor al prójimo, sino por amor propio. Y esto se debe a que esto está fuera del camino de la naturaleza, como se explicó. Por lo tanto, Misajín, solo aquellos que observan la Torah y los mismos de Yuhei Bajei están capacitados para esto. Pues cuando se acostumbra a observar la Torah y los mismos para tomar a la ligera su Boreolán, entonces lentamente se desvuelve, sale del seno de la creación natural y adquiere una segunda naturaleza, que es el mencionado amor al prójimo. Y esto es lo que llevó a los sabios del Zohar a excluir a las naciones del mundo del amor absoluto al prójimo. Dijeron: toda bondad que muestra hacia su Boreolán es bondad, porque no se ocupan de tratar con el mundo por sí mismo. Y toda su servidumbre a su Elohim es por la recompensa y la salvación en este mundo y en el más allá, como es bien sabido. Y también se ha descubierto que su servidumbre a su Elohim es por amor propio. Y en cualquier caso, jamás les ocurrirá ninguna acción que esté fuera del marco de sus propios cuerpos, por la cual podrían elevarse siquiera un poco por encima del suelo de la naturaleza. Estamos en la página 31, letra 13. Estamos discutiendo si el cumplimiento de la misma de amar es siquiera posible. Esa es una pregunta. El rabino Aisla escribe cosas muy profundas al principio del artículo, que la manera de cumplir esta misma es de acuerdo a las leyes de un esclavo hebreo. Los sabios dijeron: quien compra un esclavo hebreo es como comprar un amo para sí mismo. Tratado de Kedushin. La Torah enseña, Misajín, que si tienes un esclavo hebreo, debes cumplir el verso, porque es bueno para él estar contigo. Devarim 15:16. Hablando de Mashiach, que debe de estar contigo, como un esclavo. Por ejemplo,
Si tienes una almohada, estás obligado a dársela al esclavo. Y si tienes una almohada y la pones en el armario y ninguno de los dos duerme en ella, esa es la medida de Sodoma, egoísmo. Y Amaste, en su extremo, es como un esclavo hebreo. Estoy obligado a cuidar el bienestar de los demás antes que el mío propio. Y debo de cuidar el bienestar de todos y cada uno de los israelitas. Por lo tanto, Misajín, al principio del artículo pregunta, ¿es siquiera posible cumplir esta misma? También pregunta, ¿cómo es posible que esta misma de amarte, que es entre personas, incluya también todas las mismas entre el hombre y Elohim? Por esta razón, Misajín explica por qué la Torah, las mismas, nos fueron dadas en primer lugar. De hecho, Misajín, debemos comprender que nuestra percepción de Elohim es, en su mayoría, bastante infantil. La percepción de que Elohim está ahí arriba y hace cálculos con nosotros. Necesitamos liberarnos de esto de alguna manera y comprender que no tenemos percepción del Boreolán mismo porque Él es tan grande, porque Él es infinito. ¿De qué tenemos percepción? De sus acciones, que sus acciones son su luz y su luz es luz infinita. Por eso el Baal Hashulán también pregunta allí, ¿qué le importa a Elohim si mató a mis ovejas aquí o allá? ¿Y por qué se preocupan por estos pequeños detalles conmigo? La respuesta, Misajín, es que los mandamientos no fueron dados para Elohim. La luz no necesita los mandamientos que yo cumplo aquí. Yo soy el mismo Elohim, no he cambiado. Malaquías 3:6. No hay cambio en la luz. Siempre es plena y siempre es buena. Más bien, los mandamientos tienen como propósito purificarnos, transformarnos. La oración no es para Elohim. Él no necesita la oración para saber lo que necesito. Oro para purificar y transformar mi corazón, mi vasija. Porque si tengo un vaso u otro, dependiendo del vaso, la cantidad de luz, de abundancia, de agua que pueda verter en mí. Esto dice Rabí Hananías ben Askashian. El bendito quiso agraciar a Israel, purificarlo. Por lo tanto, multiplicó la Torah y los mandamientos para ellos. Abot 6:11. El objetivo, misajín, de todo trabajo es purificarnos. Bal Hashulan enfatiza que una persona debe pasar de cumplir los mandamientos sin el propósito propio, es decir, cuando aún lo hace dentro de su marco natural, con el instrumento natural con el que nació en el mundo, su instrumento egoísta. A pasar de esto a cumplir los mandamientos por su propio beneficio, cuando supere este nivel, cuando comience a actuar, a vivir, a cumplir los mandamientos por su propio beneficio, este será el gran salto cualitativo en su desarrollo. De hecho, Misajín, una persona debe de comenzar a trabajar no por el bien del Shema para alcanzarlo. No tiene lección. Todo el trabajo de una persona al comienzo del camino no es por el bien del Shema. Trabaja con el deseo de recibir. Ahí empieza. No tiene otro material. Asiste a clases porque le hace sentir bien. Porque quizás conocerá gente agradable. Porque se sentirá importante después al explicarles a sus amigos. Y puede arrojar un poco de mosto en la mesa de Shabbat.
La importancia de trabajar no por el bien del Shema radica en que en el mismo acto de realizar estas acciones hay una virtud finalmente que puede llevarlo a la causa del Shema. Aquel que nos crió sabía qué acciones darnos. Nos dio 613 consejos. 313 consejos como los llama el Zohar para Shai Yitro. Consejos sobre cómo conectar, cómo aferrarnos a la luz, cómo ser una persona completa. Por eso dijeron los sabios, una persona siempre debe dedicarse a la Torah y a las misbot, incluso si no es por el Shema, porque de no ser por el Shema, se llega a ser por el Shema. Tratado del Sanedrín. Isajín, pero debemos ser cuidadosos, porque si permanece un plano egoísta, sin buscar su propio beneficio, ese elegir de la vida puede, si Dios quiere, convertirse eventualmente en elegir de la muerte. Pero no hablaremos de eso ahora, ya que se explicará en otro lugar. Pregunta, ¿por qué hablamos del Ishma si está tan lejos? David Amón, ¿por qué cuando emprende un viaje necesitas un punto de referencia? Si alguien emprende un viaje en el ejército, debe de tener un punto de referencia. Si alguien emprende un viaje espiritual, ya no se trata de una búsqueda general y de vagar por el mundo. Un viaje espiritual como ese, hay una directriz precisa aquí, que el rabino Ashla remite en todos sus escritos. Debes saber que debes alcanzar la devoción, trabajar por la devoción misma, y ahí es donde debes ir, trabajar por la devoción misma. Y de aquí para allá hay una línea recta, bueno, claro, y es larga. ¿Significa eso que no emprenderé este viaje? Mire, continuamos con las palabras del Baal Hashulam. Dice, y si de hecho hay dos partes en la Torá, A, los mandamientos que gobiernan entre una persona y el lugar de Elohim. B, los mandamientos que gobiernan entre una persona y su prójimo. Aquí ambos pretenden una cosa, a saber, llevar a la criatura al objetivo final de la decisión a Elohim, como se explicó. El objetivo, misajín, de ambos es, en última instancia, devolver el alma a la adicción de la luz de la que fue tallada. Y no solo eso, sino que incluso el lado práctico de ambos es realidad una consideración. Porque cuando uno hace su acción por su propio bien y no por ninguna mezcla de amor propio, es decir, sin ningún beneficio para uno mismo, entonces uno no se sentirá ninguna diferencia en su acción, ya sea que trabaje por amor a su prójimo o por amor al lugar de Elohim. Él simplemente trabaja, él simplemente ama. En el momento en que uno ama, ya no importa si se trata del vendedor, del kiosco o del kadosh, la inauguración del templo o cada momento de la vida. Todo se vuelve uno. ¿Por qué? ¿Por qué, misajín? Bueno, porque el objetivo es transformar al trabajador, transformarte, purificarte. Y si realmente empiezas a intentarlo por el bien de sí mismo, lo verás. Porque es una ley natural para cada criatura que todo lo que está fuera del marco de su propio cuerpo le parezca algo vacío y completamente irreal. Incluso lo que se llama empatía.
por así decirlo, que sientes la otra persona, dice Val Hashulan, en realidad no la sientes. La realidad es tan subjetiva. El hombre es tan absorto en sí mismo y cada gesto que una persona hace para amar a su prójimo lo hace con la ayuda de una luz que regresa a algún tipo de recompensa. Esto difiere ligeramente del concepto de la luz que regresa de los libros de la Kabbalah. Aquí se refiere a la recompensa, cuyo fin es retornar a él y servir para su propio beneficio. Constantemente, Misajín, pensamos en el beneficio. Si soy amable con mi esposa, ella será amable conmigo. Constantemente llevamos la contabilidad. También lo hacemos inconscientemente porque es nuestra naturaleza. Es la ley. Por lo tanto, Misajín, ningún acto de este tipo puede llamarse amor al prójimo, pues se juzga por su fin y es similar a una renta que no se paga hasta el final. En cualquier caso, Misajín, el acto de alquilar no se considera amor al prójimo. Si, por ejemplo, trabajo para Moshe, no dirán de mí, de este David, que regaló, cómo se desvive por Moshe, porque al final recibiré el dinero que me corresponde, mientras esté en las cuentas de recompensa, consciente o inconscientemente, mientras esté atrapado en este Shel y Sema, no habré alcanzado lo que la Torá me indica en cuanto al amor al prójimo. Sin embargo, Misajín, realizar cualquier movimiento y esfuerzo por amor al prójimo, es decir, sin ninguna chispa de luz que regrese y sin esperanza de recompensa, es completamente natural e inevitable. Se dice de la bondad hacia los muertos, que es verdadera bondad. ¿Por qué? Porque no te devolverán ninguna recompensa, por así decirlo. Mira, los escritos de Val Hashulan no son fáciles, son muy directos e inflexibles. Es mirarse al espejo y ver exactamente lo que sucede en el interior. Es puro. Explica que una persona no puede realizar ningún movimiento si no lo acepta. Misajín, la aceptación es el motor del movimiento. Y sobre lo mismo dijeron en las correcciones del Zohar, sobre las naciones del mundo. Toda bondad de una persona hacia Elohim es una persona. Misajín, las naciones del mundo es siempre una señal tanto para las propias naciones del mundo como para el cuerpo. Esta expresión tiene dos aspectos, el simple y el interno. Es decir, todo lo que hacen sus amigos o al servicio de su Elohim no es por amor al prójimo, sino por amor propio. Y es porque esto está fuera de lo natural, como se explicó. ¿Qué está fuera de lo natural? El amor al prójimo. Está fuera de la naturaleza de este mundo, para que tenga una idea. Una pregunta, ¿cuántas personas conoces que hayan llegado a este punto? Uno, dos, y eso es mucho. Pero en términos relativos, conozco a mucha gente que está en el camino y que tiene la chispa de esto dentro de sí. La posibilidad de que esto suceda, y eso es mucho. Una pregunta, ¿es esta la corrección del hombre? Esta es, en realidad, la corrección del hombre. Sale de su naturaleza, sale de la naturaleza de este mundo, lo que nos han dicho durante años, esta es tu naturaleza, este es tu carácter, este es tu mapa astrológico, no nos salimos de él. Elohim le dice a Abraham, ven, ven, sal de la tienda, sal de tus asteriscos, de tus mapas,
astrológicos. Te elevo por encima del Sol, por encima de Neptuno, por encima de Saturno, por encima de la naturaleza de los 7 días y los 7 sonidos. Te elevo por encima de esto. Ese fue un gran momento. Y nuestros antepasados, Abraham hizo un gran sacrificio por esto. Pero si fue un momento y él se contagió, Elohim le mostró cómo salir de la naturaleza. Y el Adón de la escalera nos enseña cómo hacerlo también. Él nos dirige a esto. Las naciones del mundo no recibieron la Torá ni los mandamientos y no pueden en absoluto apartarse de la gracia que hacen solo para sí mismas. Rabbi Shimon Bar Yochai gritó sobre esto. Después de todo, estaba sentado en Jerusalén con otros 3, Tanaín, hablando de los romanos, y uno de ellos dijo: ¿qué caminos pavimentaron? ¿Qué tiendas puedes comprar toda la noche? ¿Qué hermosa cultura han creado aquí? Rabbi Shimon no dijo gentiles, no dijo repugnante, solo dijo todo lo que hicieron para sí mismos. Lo hicieron para glorificar su nombre, para beneficiarse, para cobrar impuestos a quienes cruzan sus puentes. Así que lo persiguieron y tuvo que huir a la cueva. Y gracias a esto recibimos el libro del Zohar. Gracias a esos romanos, miren cómo es, cada uno tiene su propio rol. Y entonces solo aquellos que cumplen la Torá y los mismos están calificados para esto. Que el acostumbrarse a cumplir la Torá y los mismos para hacer el bien a su Creador, luego se expanden lentamente y abandonan el seno de la creación natural y adquieren una segunda naturaleza, que es el mencionado amor al prójimo. Isajín ahora ha decidido que rezará Yaharí, pase lo que pase. Se pone los tefilín por la mañana, pase lo que pase. Lo hace por Ahabá a Elohim. Bendito sea él. Porque entendió que hay un Boreolán, un creador en el mundo, y que el Boreolán espera que lo haga. Y lo hace todos los días con regularidad. ¿Qué le falta a esto? La intención, mis aquí. La intención. Necesita tener la intención de que realmente lo está haciendo por el cielo. También necesita practicar la intención, no solo las acciones. Porque si son solo las acciones es como burros comiendo paja, sin beneficiarse del grano en sí, sin el contenido. Hacer el bien a su creador. Esa es la intención. Practica como hacer algo con regularidad y de manera completamente constante. Constancia y dedicación para alegrar al Boreolán. Entonces adquiriré una segunda naturaleza. Y esto es lo que llevó a los sabios del Zohar a excluir a las naciones del mundo del amor absoluto al prójimo. Dijeron que toda bondad de una persona hacia su Adón es una bondad porque no se ocupan de la toma por sí misma, sino que todo el servicio a sus dioses es para obtener recompensa y salvación en este mundo y en el más allá, como es bien sabido. Y también se descubre que su servicio a sus dioses es por amor propio. En cualquier caso, jamás les ocurrirá ninguna acción
que esté fuera del marco de sus propios cuerpos, por el cual podrían elevarse incluso como un cabello sobre la tierra de la naturaleza. Misajín es como saltar en el aire por un instante, que anula la fuerza de la gravedad. Valjasulán dice aquí que cuando una persona actúa según los mandamientos, existe una virtud interior. Si cumple los mandamientos y busca complacer al Moreolán, de vez en cuando saltará como un cabello, se desconectará de la tierra, de su naturaleza, esta naturaleza de la que no puede apartarse. Y si persiste en esto durante suficiente tiempo, y sobre esto escribe el Ranjal, sobre la agilidad, la terquedad y la constancia. Este es el poder de Jacob. Piedras erosionadas por el agua. Job 14:19. Si continúa realizando las acciones con intención, al final alcanzará el punto, alcanzará esta leshma. Está garantizado. Alcanzará la devoción. En Likutí Moharán, el rabino Nachman dice que desconocemos la recompensa de las oraciones. A veces, misajín, una persona llega a la sinagoga por la mañana y hay luces, todo fluye, la poesía sale de su boca y se pone a trabajar como si flotara. Hay veces en que apenas puede arrastrarse hasta la sinagoga y apenas termina la oración. El rabino Nachman dice que no sabemos qué oración fue más significativa y es probable que la que se esforzó y apenas llegó fuera mayor. ¿Por qué? Porque salió de su propia naturaleza. Sabe que se le ordena hacerlo y por lo tanto lo hace. Aunque la intención debería ser entrar a la sinagoga y decir, estoy aquí para ti. Aquí está la primera hora y media de mi día. Aquí estoy para ti con la intención de que te sientas a gusto. Y esto funcionará mejor en los días en que no tengas ganas. Porque en los días en que sí tienes ganas, te dan ganas y lo disfrutas. Te veremos haciéndolo cuando no tengas ganas. Y quizás en el proceso también puedas aumentar tu alegría e intentar ir más allá. Como con el Baal Shem Tov, quien salió en voz alta y le dijo, has perdido todo tu otro mundo. Así que se alegró mucho. Dijo, ahora puedo hacer todo lo que hago verdaderamente por el cielo y no para preservar mis depósitos, lo que guardé para el otro mundo. Una última cosa por ahora, en el siguiente párrafo, dirá algo trascendental. Y todo lo que hace por costumbre ya no lo beneficia. Tienes que despertar constantemente. Si trabajas en grupo, el grupo se asegurará de que despiertes. Si tienes un rabino de verdad, él te despertará. Despertar, misajín, es revisar nuestras acciones. Les estoy haciendo automáticamente, las estoy haciendo automáticamente. Debemos de hacernos esa pregunta. Porque puedes ponerte tefilín automáticamente durante 70 años. Si tienes que lo haces por costumbre y por completa familiaridad, abre uno de los libros sagrados, trae una nueva mente, trae nuevas mentes en cualquier profesión. Contador, diseñador de moda, incluso médico. Hojear nuevas revistas profesionales, traer nuevas mentes a tu campo de trabajo y este será renueva. Si ves que al lavarte las manos se vuelve repetitivo y rutinario, te has vuelto perdón tradicional llamado cierra en ti, porque empieza a cortar la misma rama en la que estás sentado.
Entonces necesitas ¿cómo se dice esta palabra? Revitalizar tu trabajo. No necesitas refugiarte en el hinduismo para encontrar la luz interior. Si lavártela te aburren, es señal de que no estás sintonizado. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo harás? Inventando nuevas mentes. La naturaleza se ahoga en la lengua, porque nos ahoga cada día. Si te sientes acostumbrado a rezar, cambia de sinagoga, reza en otro lugar, abre un libro, abre un libro nuevo sobre oración que aún no hayas leído, o de repente di, hoy no rezo en la sinagoga, hoy rezo en la playa, pero seguiré rezando, lavando mis manos, cumpliendo la misma, porque no tenemos otra salida a la naturaleza de este mundo, mis amigos. Una persona en todo, incluso en las realidades o en las relaciones, en el trabajo, en la oficina, en el servicio de Elohim, necesita renovarse constantemente. ¿Qué es Rosh Hodesh? Un mes desde el lenguaje de la renovación. Deja de ser, deja de decir, he alcanzado un hito, necesitas renovarte, pero renueva en verdad. No solo comprar una camisa nueva, también puedes. El Boreolán renueva en su bondad cada día el acto de la creación. Necesitamos renovarnos, mis amigos. El hombre es el único ser creado que tiene la capacidad de decir, nada se renueva para mí. No me renuevo. Estoy aburrido. Cuando se sabe que toda la creación se renueva constantemente, incluso todas las células del cuerpo están cambiando. Las nubes no se ven hoy como se verán mañana. El Arizal dijo que desde la creación del hombre no ha habido una sola oración idéntica, ni la habrá jamás. Misajín, necesitamos con la ayuda de Elohim tomar estas cosas, trascender nuestra naturaleza y estar alerta, que podamos tomarlas y ver cómo las encaminamos en esta dirección. Hablaremos más sobre esto en la próxima vez. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.